restauración de obras de arte, de colecciones privadas y de patrimonio cultural de Guatemala. Ha realizado diversas publicaciones de investigación sobre la historia del diseño visual y el arte, así como publicaciones de libros y artículos sobre restauración. Además, la maestra Brenda Penados nos va a hablar el día de hoy sobre su ponencia de Natán, la escuela americana y el diseño gráfico de los años 30-60. Bienvenida, maestra, por favor. ¿Los micrófonos son suyos? Muy buenas tardes, porque ya creo que ya pasamos el mediodía. A todos les agradezco la invitación a participar en este simposio tan importante. Me agrada mucho ser la representante de la Escuela de Diseño Gráfico, aunque soy arquitecta, y básicamente les agradezco que hayan esperado esta ponencia, ya que es la última, y de alguna manera, como dirían los diseñadores gráficos, esta ponencia es como un elemento muy especial, o que se sale más bien de todas las demás ponencias, aunque de alguna manera ya el doctor nos ha adelantado algo del diseño gráfico con la presentación de las portadas de las tesis, con los sellos postales que son fundamentales, es parte del diseño gráfico y el grabado, y también el maestro Cáceres con sus anuncios que nos presentó el día de ayer, sobre todo de la venta de madera, que era fundamental para poder trabajar en la construcción. Voy a poner mi presentación y disculpen, voy a apagar la cámara, pero tengo algunos problemas de internet el día de hoy y no me permite tener las dos cosas juntas. Espero que ya se mire. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Mi ponencia es sobre Adolfo Natán, que es un diseñador alemán que viene a Guatemala, pero sobre todo esa conjunción que se da entre la venida de él a Guatemala y conjuntamente la fuerza interventora de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial en cuanto al comercio, política, influencia militar, etcétera, y que de alguna manera confluyen entre lo que Adolfo Natán trae como elementos nuevos de diseño de Alemania y lo que es el estilo americano. Creo que para poder entender un poco el desarrollo del diseño gráfico en Guatemala en estos años, es primero indispensable comprender un poco lo que estaba sucediendo en esas épocas en todo esto, a nivel político, económico y social. Primero, en los años de los dictadores de Cabrera y Ubico, el diseño, lo que le podríamos llamar diseño gráfico o diseño comunicacional, así como la parte de arte, ellos lo utilizan básicamente como un favor del prestigio del presidente y de su, digamos, de la propaganda de su programa político de poder, del prestigio del régimen, etcétera. Otro elemento fundamental que se había dado es que antes de las guerras, Guatemala tenía una relación muy prolífera y económica muy fuerte con Alemania, cosa que se va deteriorando a raíz de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y surge, aunque no es que no existiera, pero surge una fuerte influencia ya en estos elementos desde el punto de vista del mando de los Estados Unidos. Esta entrada fuerte de Estados Unidos se da a raíz, como decía, de la caída de la fuerza alemana, y sobre todo porque estos mismos gobiernos de Cabrera y Estrada le permiten, aunque no con mucho interés, pero le permiten trabajar conjuntamente para poder conseguir algún tipo de mejoras para Guatemala. Pero ya en 1944, con la Revolución de Octubre, donde cae el poder, digamos, que venía dándose como dictaduras, aparece una llegada fuerte de la democracia con la presidencia de Juan José Arévalo Bermejo y posteriormente con la otra presidencia de Arbenz. Ambas, nuevas formas de gobierno se declaran o manifiestan una postura
internacional independiente, cosa que a Estados Unidos desde un principio no le agrada, le molesta, y de alguna manera acusa tanto al gobierno de Arévalo como de Armes de comunismo. Y este problema se da posteriormente mucho más fuerte cuando la intervención de Estados Unidos hace caer al gobierno de Armes y surge el gobierno de la liberación de Castillo Armas, que de alguna manera trae como un retroceso a Guatemala. Todos sabemos cómo han bombardeado y ametrallado ciudades, inmolado a mujeres, niños, ancianos y elementos civiles indefensos. Todos conocemos la hazaña con que han asesinado a los representantes de los trabajadores y de los campesinos en las poblaciones que han ocupado, especialmente en Bananera, donde hicieron una expedición punitiva contra los representantes de los trabajadores. Lo de Bananera fue un acto de venganza de la frutera. Después de la Segunda Guerra Mundial y en Guatemala la Revolución de Octubre, van a haber cambios muy importantes en cuanto a lo que se venía dando sobre la comunicación gráfica. Pero básicamente hay dos aspectos fundamentales. Uno es la llegada de los migrantes en las 2 olas después de la Primera y Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos, que van a hacer un cambio radical en cuanto a la comunicación del diseño gráfico estadounidense, en el cual se va a complementar el racionalismo europeo de la escuela de la Bauhaus y de la escuela suiza con la forma práctica y muy nacionalista de Estados Unidos, donde va a surgir lo que nosotros conocemos como el estilo americano. Y en Guatemala la llegada de Adolfo Nathan, que trae consigo nuevos elementos, el conocimiento de lo que está sucediendo en diseño en Alemania, que él viene, no es que haya estudiado ahí, pero viene de la escuela de la Werbung, que es la base prácticamente de lo que después sucede con la escuela de la Bauhaus. En ese sentido, en Guatemala, en los años anteriores a la revolución, van a aparecer los primeros anuncios en los periódicos, pero que no tienen imágenes, y poco a poco se van dando cuenta de la importancia de colocar imágenes para poder llegar mejor al público objetivo, para que el mensaje sea más atractivo y que el consumidor sea mucho más, consuma mucho de una mejor manera. Entonces, como les decía, básicamente creo que lo más importante para hacer estos nuevos cambios de lo que acabamos de ver de los años 20 y años 10 y los años 20, donde el diseño gráfico es muy incipiente, apenas si colocan algunos elementos textuales y posteriormente esas imágenes bastante rústicas, esta nueva forma de que se va a ir completando entre el diseño americano que va surgiendo y que va entrando a Guatemala a través de las relaciones comerciales, y esa llegada de Nathan, básicamente el occidente va de alguna manera a permitir un nuevo enfoque de comunicación para las masas. Nathan es un diseñador que nace en Alemania el 24 de diciembre de 1903 en Essen, y es básicamente, y muere en Guatemala el 13 de septiembre de 1996. Aunque trabaja en Alemania y su formación es alemana, básicamente desarrolla su potencial cuando llega a Guatemala. Prácticamente trabaja más de 50 años aquí en nuestra tierra, y nos va a proporcionar un sinnúmero de propuestas nuevas, pero que va adaptando al llegar a Guatemala con las formas que nosotros estamos acostumbrados a ver. Se convierte en un diseñador mucho más realista, deja un poco la parte de la escuela de la Werbung, y en ese sentido él se gradúa con el título de diseñador de artes aplicadas y decorativas, y conoce todas las tendencias modernas que se están dando en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. En el 1932, él tiene problemas serios por ser judío y cambia su pie de las imágenes de su nombre de Nathan a Nathan,
Esto dura un tiempo hasta 1933, que tiene que abandonar Alemania y se traslada a Holanda. Es un país donde incursiona básicamente en el sistema editorial dedicado a los niños con un sistema nuevo de aprendizaje de libros. Y esto sucede hasta 1933. En ese sentido, Nathan, en Alemania, básicamente va a producir un sinnúmero de diseños. Es un personaje que obtiene un gran premio, un primer premio en el logotipo del gas, de la empresa de gas carbónico, y eso le produce una lluvia de trabajos, tanto de logotipos, carteles, vitrinas, etcétera, que era su especialización, y trabaja en las grandes tabacaleras, con un gran, digamos, un enfoque muy parecido, o con mucha influencia más bien, del gran diseñador Berhard, que es un diseñador que propició la nueva visión del cartel, del logotipo y de la identidad corporativa, con formas muy lisas, prestigiando el nombre y la imagen del producto. Estos elementos son los que él trae consigo cuando llega a Guatemala. En Guatemala, Nathan encuentra un gran respaldo en dos familias, la Crolin y la Sadik, la de Byron Sadik, que le cuentan o le comunican que Guatemala es un país realmente de oportunidades y ventajas para los migrantes, y que creo que sigue siendo hasta la actualidad, sobre todo de los europeos. Y sobre todo le expresan que el diseño gráfico es muy incipiente, el desarrollo del diseño gráfico es muy incipiente en Guatemala, y le ofrecen dedicarse, sobre todo SAIC, a trabajar o incorporarse a su empresa, la litografía SAIC, que desde 1930 ya venía desarrollando el diseño gráfico para la publicidad, y que él acepta y se traslada y llega a Guatemala el 27 de febrero de 1936. Nathan trabaja hasta 1960 en esta litografía, pero además de estar en la litografía, funda una agencia de publicidad gráfica comercial, Adolfo Nathan, que va a funcionar del 36 al 49, y en 1950 funda la empresa de serigrafía con su nombre, que realmente llega hasta 1995 en sus funciones. Esto le permite realmente incursionar en múltiples trabajos en esa serigrafía, que hacía rótulos para carreteras, material autoadhesivo, afiches, placas para la circulación, impresiones en cualquier tipo de material, sin dejar de trabajar digamos, en sus artes finales de Byron Said. Todos esos elementos que él trabaja, el cartel especialmente, que es una de sus especialidades, básicamente le da la oportunidad, siendo un profesional que es muy dedicado, que está muy pendiente de los detalles, le da la oportunidad de incursionar en casi todos los aspectos de la vida comercial de Guatemala. Prácticamente Nathan trabaja con todas las licoreras que existen en el momento, con todas las tabaqueras. Él es un personaje que básicamente asienta los primeros formas que tenemos del diseño gráfico en Guatemala. Como les decía, el estilo americano es uno de los elementos más importantes que influencian el desarrollo del diseño gráfico en Guatemala. El diseño estadounidense era muy intuitivo, muy informal, pero pone mucho énfasis en la expresión de las ideas, la presentación abierta de la información, la originalidad del concepto, y también juega un poco con las formas, y trata de que con un juego de palabras expresar las ideas y perfeccionar las técnicas para poder llegar con un mensaje claro. Estas dos olas de migrantes van a llevar consigo, como les decía, nuevas formulaciones, nuevas propuestas de diseño, entre las cuales surgen en lo que es el Art Deco, aunque con una cierta variante en Estados Unidos,
y la otra ya en los años 60, el pop art que llega de Inglaterra, pero que se desarrolla de una forma bastante más clara en los Estados Unidos. Estos dos elementos van a influenciar a un diseñador tan acucioso y que está tan abierto a las sensaciones como Adolfo Nathan. Trabaja tanto en la década de los, casi rondando los 50 y posteriormente finales de los 60, por un lado el Art Deco y el otro lo que sería el arte, el pop art. Él también ya incursiona en lo que es el realismo y en el cómic, que ya tenía bastante dominado, pero en este sentido, por ejemplo, en este afiche del censo, ya sus formas son bastante más claras y directas, y realmente él ya está mucho más cercano a la evolución que él ya, la evolución digamos, de la modernidad, pero que él ya traía impregnado desde que venía de Alemania. Y en cuanto al pop art, él trabaja en su serigrafía, porque estos dos afiches de Antigua Guatemala, donde aquí ya prácticamente esos trabajos que salen de su serigrafía ya marcan un estilo más cercano al estilo americano, y que va dando forma, de alguna manera, a la historia del diseño gráfico guatemalteco, y que se convierten, tanto él como el estilo americano, en un punto de referencia para el desarrollo del diseño gráfico. Ya en los años 50, desde los finales de los años 40, los consumidores han tenido un cambio de percepción en cuanto a la comunicación gráfica. Ya existen, por ejemplo, diseño gráfico con pinceladas más sueltas, más visibles, diseños más ingeniosos, colores más ricos. El mercado de los días oscuros de la guerra o antes de la revolución, de la represión, digamos, de los dictadores, ya había terminado, y empieza una época, pues por lo menos en esos momentos, más optimista, de más comodidad, que trae consigo un auge en la producción de un sinnúmero de elementos. Aparecen electrodomésticos, automóviles, la televisión ya desde 1956 en Guatemala, la radio que también se introduce en 1940, y todos estos elementos suscitan una gran necesidad comercial, suscitan la necesidad de publicidad que tenga mayor énfasis en la visión de la vida, en la juventud, en un estilo como más contagioso de trabajo. En esos momentos, Nathan trabaja, estando imbuido en ese mundo de democracia que se venía ya con la presidencia de Arévalo. Él participa en las elecciones o la campaña presidencial de 1951-57, que es una campaña que es increíble, porque ahora no se podía dar, que él solo participa o él crea las tres campañas de los tres candidatos rivales, la de presidente, de Dígoras Fuentes, de Arbenz y de Galich. Esta es una campaña prácticamente dotada de mucha frescura y originalidad. Es bastante sorprendente poder tener tres afiches diferentes, auténtica respuesta, digamos, de nuestros contextos, donde el afiche de Dígoras es sumamente nacionalista, con la bandera en el fondo. El de Arbenz tiene una fuerza en cuanto a su nombre, con la tipografía sans serif, rodeado de un sentido también un poco nacionalista y con un fondo arquitectónico. Y el de Galich, que es una representación digamos, de los partidos socialistas de Guatemala. Vemos cómo utiliza esa figura a fondo en rojo y blanco, que no solamente es una expresión del socialismo, sino que nos da como un alto en el tiempo y un símbolo de esa sociedad. Ya en los años 60, Nathan regresa a sus orígenes en cuanto a la simplicidad, al gusto por la geometría, la línea más simple, los colores más planos, en esta serie de diplomas que crea para la Feria Nacional. Esto, de alguna manera, nos hace pensar que él siempre tenía parte de su vida en Alemania, de sus conocimientos y digamos, de toda su modernidad. Ya digamos que Estados Unidos es fundamental en el sentido que básicamente siempre va a estar influenciando a través de las agencias publicitarias que nacen en Estados Unidos mucho antes que en Guatemala y que se convierten en grandes agencias transnacionales.
digamos que la democracia que se va a reflejar después de la revolución del 44 en Guatemala y el camino del diseño gráfico y la publicidad van muy de la mano, van unidos en todo momento. Al principio fue muy modesto y bastante restrictivo por las diferentes legislaturas que se dieron en Guatemala, pero que uno de los elementos más importantes que aparece va a ser la radio en 1940, que es el lugar donde se van a promocionar los productos, se van a decir las ideas, se van digamos, a compartir la propaganda de los diferentes del escenario político. Y después el aparecimiento en 1956 de la televisión en blanco y negro. Este clima general de esta época, tanto en la época americana que se refleja en nuestro país, en el cual se disfruta ya de este clima que la guerra terminó, que ya no tenemos pues, aparentemente problemas, pero que sobre todo ya no hay motivos de preocupación. Básicamente empieza a hacerse un momento donde la propaganda es mucho más alegre, se van a representar personajes, digamos, rebosantes de salud, comiendo, los deportes favoritos, por ejemplo, en Guatemala, ya Nathan incursiona, por ejemplo, con la Pepsi, con la internacional de Pepsi Cola, en su serigrafía, trabaja en las ferias de libros, trabaja en calendarios, promocionando aguas gaseosas, etcétera. Tanto en Estados Unidos como en Guatemala, esta época se vive un boom, que podríamos llamarlo así, de la representación de la figura humana. Primero en Estados Unidos, como parte del estilo americano, que después llega a Guatemala y que Nathan lo aprovecha. Esta representación de la figura humana siempre dan preferencia en Estados Unidos a hombres, gimnastas, habitantes de las urbes, y sobre todo en esta época se le da mucho énfasis a la representación de la mujer, pero mujeres resueltas que participan en la producción, con el pelo corto, tipo garzón, como en Francia, que fuman, que participan en diversas actividades demostrando su liberación. Pero Nathan no se queda atrás, y Nathan siempre tuvo una manera muy importante de representar la imagen femenina, sobre todo, que aunque ya no la representa tan sofisticada, como vimos en el anuncio, por ejemplo, de Monte Carlo, siempre va a representarla de una manera, de formas como muy modernas, elegantes, al estilo americano, por supuesto, que se van transformando, que evolucionan en la moda, en el vestimento, los peinados, maquillajes, mujeres que tal vez son, que se quiere que sean modernas, emancipadas, seguras de sí mismas, pero que realmente en Guatemala faltaba muchísimo, bastantes años para que se llegara a tener una imagen así de la mujer. Ya en la década de los 50 a los 70, básicamente, vamos a tener aquí una incursión de agencias internacionales, aunque ya se han iniciado algunas agencias nacionales, como la de Estela Molina y las de Gutiérrez Machado y algunas otras. Básicamente son los mensajes de México, Chile, Argentina, Brasil y sobre todo Estados Unidos, que nos traen campañas muy importantes, que van siendo los elementos que van a ir influenciando los cambios que se van a ir dando y que se van a ir tomando estos elementos para la nueva publicidad en Guatemala. Estos cambios que emergen y que llegan a Guatemala, como el prontito de Alcacelser, o por ejemplo la de Aquabelva, el vaquero de Marlboro, que después se van a reflejar en nuestros propios anuncios. Ya en los años 49 surge la primera agencia publicitaria, que es la agencia de Estela Molina,
y algunas otras agencias como la de Girón Lemus, la J. Guzmán Publicidad, la de Gutiérrez Machado. Pero va a ser un nuevo, digamos, un nuevo acontecimiento el que va a hacer que se dé un cambio y un boom en la publicidad en Guatemala, que es el nacimiento del Mercomún centroamericano, el cual este tratado va a ser apoyado por Estados Unidos y que va a propiciar una cascada de nuevas agencias guatemaltecas. Por ejemplo, Publimerca, Zamora Corleto y otros, que se van a ir asociando con las diferentes empresas de agencias internacionales o que las van a estar representando. Ya a los años 50 se establece en Guatemala la primera agencia internacional, que es la marca Edison. En ese sentido, básicamente vamos a tener que ya en Guatemala se empieza a valorizar lo que es lo nacional o las ideas nacionales y empiezan a tomar forma, que aunque vienen digamos, de diseñadores o de publicistas que se han especializado en México o en América del Sur, y que eso pues evidentemente le da una respuesta de comunicación que tiene mucha influencia de las culturas donde se profesionalizaron, pero que al mismo tiempo empiezan a tomar elementos o perspectivas desde el punto de vista local y que permite mejorar, digamos, la comunicación con su público objetivo. Y en ese sentido tenemos ya respuestas muy nacionales, como la de Rayovac, es la pila, o lo de cigarrillos rubios, solo para ganadores, y el de pollo campero, tan guatemalteco como tú. En Guatemala no solamente se trabajó en publicidad, pero como ya hemos visto también en otras áreas como el diseño editorial, pero básicamente otro de los elementos que fueron fundamentales fue la elaboración de los logotipos. Ya Nathan había trabajado el logotipo de Incasa, de Aceite Ideal, de Semá como el primer logotipo, de Ron Colonial, los cigarrillos Víctor y Payasos. Pero ya las agencias guatemaltecas empiezan a desarrollar desde el siglo XIX, o los publicistas guatemaltecos, diferentes, digamos, logotipos, como son el de la cerveza Gallo, Lancasco, Señorial, pues tenemos aquí el de Semaco, que es el primer logotipo de Nathan, Anabel y Nice, y muchos otros que van evolucionando a través de la historia. Ya como conclusión, creo que básicamente hay tres elementos fundamentales que aportan y hacen que se desarrolle el diseño guatemalteco. Uno, las agencias internacionales que imponen sus ideas y sus estilos, y es indudable que también las migraciones europeas que llegan a los Estados Unidos en las dos olas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que llegaron consigo la modernidad, los conocimientos, y que los diseñadores, digamos, aportaron a ese país, que fundamentaron o que fueron la base para el diseño americano, que por supuesto llega a Guatemala de una manera pues no impositiva, porque no podríamos hablar de imposición en cuanto a la publicidad, pero que sí a través de esas relaciones comerciales. Y luego otro es que el Nathan, este diseñador alemán, que al igual que sucede en Estados Unidos, llega a Guatemala y aporta su bagaje de experiencia, sus conocimientos, su espíritu personal, que va adoptando los gustos guatemaltecos y que realmente se convierte en un guatemalteco más. Ambos eventos permiten el desarrollo del diseño gráfico y la publicidad a partir de la Segunda Guerra Mundial y la Revolución de Octubre de 1944 en Guatemala. Y esto permitió sentar las bases de lo que hoy día es esta nueva profesión o cómo se ha desarrollado esta profesión. Básicamente les quería solo tal vez contar. Mi interés por Nathan nace de una exposición que la Escuela de Diseño Gráfico propicia de su trabajo en 1992, y esta exposición me dieron el permiso básicamente de hacer el registro de toda su obra, y me permitió en el 2002 escribir un folleto sobre Nathan, y posteriormente también la licenciada Claudia Leal trabaja en su tesis de graduación de licenciatura en la Andívar sobre el mismo tema. Y creo que esto es lo único escrito que existe, y la investigación básicamente es de imágenes. Muchas gracias por su atención.